decente, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que leer todo el capítulo o capítulos para poder entender un tema. Entonces, pero creo que no va a ser difícil de entender esto porque ya he enseñado acerca de esto antes. Entonces, no creo que vaya a ser algún problema, ¿ok? San Juan, capítulo 6, versículos 60 a 71, escuche lo que dice ahí la palabra de Dios. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Alguna vez usted ha escuchado algo duro? Cuando alguien dice algo, alguien dice algo, y a veces son palabras duras. No necesariamente en el área de la reprensión o exhortación, pero simplemente a veces nuestros oídos pues, escuchan palabras que son difíciles, palabras duras. Una mala noticia sería una palabra dura, ¿verdad? Cuando le dice a su hija a uno, me voy a casar, es duro. No es duro, es durísimo. Amén. Okay, bueno. Dice, al oír muchas veces de los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero vamos a explicar por qué dijeron esto. Sabiendo Jesús, versículo 51, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, ¿qué? También los discípulos murmuran a veces. Amén. También los hijos de Dios murmuran a veces. También los cristianos a veces murmuramos, hermanos. ¿Qué es murmurar? Murmurar es como quiera ustedes. Murmuro. No me gustó. Estaba el arroz. Dice el marido, estaba el arroz. Le faltó sal al arroz. Estoy hablando de mí, no usted. Murmurar. Dice la Biblia que los discípulos estaban murmurando, ¿verdad que sí? ¿Sí o no, hermanos? Los discípulos estaban murmurando, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban. Ahora, la murmuración es que nos sabe, la murmuración es mala. Murmurar es pecado. Murmurar es malo, hermanos, es algo muy malo. Dice, sus discípulos murmuraban de esto. ¿De qué? Bueno, ahorita vamos a mirar de qué. ¿Cuál es el problema aquí? Le dijo, ¿esto os qué? ¿Os ofende? Hay cosas en la vida, hay cosas en la vida cristiana, hay cosas en el cristianismo, hay cosas en la palabra de Dios que ofenden, hermanos. Ofenden. Ahora, no porque ofendan quiere decir que es algo malo. Amén. Para algunos piensan que sí es malo. No todo lo que ofende es malo. Amén. Es más, hay cosas, hermanos, que nos ofenden, escúchenme bien. Y luego, si son de la palabra de Dios, obviamente, no te mando que alguien diga algo que no. Si algo viene de la palabra de Dios, a veces va a ofender. Cristo habló mucho, hermanos. Ahora, escúchenme esto. Cristo era Dios, ¿verdad que sí? Y si hay alguien que amaba a la gente, y si hay alguien que quería el bien para la gente, era Cristo. Pero muchas veces Cristo habló y la gente se ofendió. Ahora, hay que entender en su contexto esto. Hay cosas que ofenden, que son ofensivas. Debemos de cuidarnos, hermanos, de no ser ofensivos. O sea, de no decir algo nomás por ofender. Pero como se trata, hermanos, de algo real, algo verdadero, algo que es correcto, algo de la palabra de Dios, tenemos que hacerlo, tenemos que decirlo en el espíritu de amor, en el espíritu de verdad, aunque alguien se ofenda. Amén. Ahora, no, voy a repetir, no debemos ser gente ofensiva. O sea, no debemos ser gente que cae mal porque hay gente que cae mal. Hay gente que con sus comentarios, hay gente que con su forma de ser, hay gente que con la forma de cae mal. O sea, hay gente que tiene un espíritu ofensivo. Debemos de tener cuidado y condenar esa actitud de ser ofensivos. Pero debemos de pararnos por la verdad. Lo voy a repetir, debemos pararnos por la verdad. Y no solamente debemos pararnos por la verdad, pero debemos defender la verdad. Y debemos de estar de acuerdo con la verdad. Cristo habló verdad. A él le dijeron, Cristo dijo, vosotros me queréis apedrear porque os he hablado la verdad. Y dice aquí, y murmuraban de esto y le dijo, ¿esto os ofende?
correctamente y aún así va a ofender. Ahora, cuando ya es eso, entonces ya es problema de nosotros. Ya es problema de falta de sumisión a la palabra de Dios. Ya es falta de obediencia a la palabra de Dios, hermanos. Entonces no podemos tener un corazón que siempre está diciendo, Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. Señor, me duele esto y esto es difícil y esta palabra es dura y hasta esto ofende a Dios. Pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Amén, hermano. Amén. Versículo 62. Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿son qué? Espíritu. Son espíritu y son qué? Vida. Y Cristo dijo, mire, Cristo dijo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. ¿Entendemos qué es eso? Pero dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y qué? Y son vida. O sea, lo que Cristo habló eran cosas espirituales. Porque dijo el espíritu, perdón, las palabras que yo os he hablado son espíritu. Lo que Cristo enseñó y predicó, hermanos, eran cosas espirituales, ¿verdad que sí? Pero aún así, eran cosas duras. Y aún así, ofendía mucho a la gente, lo que Cristo enseñaba. Pero Cristo aclara y Cristo dice, lo que yo os he enseñado, las palabras que yo os he enseñado, son espirituales. Son espíritu. ¿Y qué más de ahí? ¿Son qué? Y son vida. Cristo hablaba de vida. Cristo trabajaba por la vida. Cristo habló de la vida. Lo que él hablaba era porque quería dar vida a los hombres que estaban muertos en sus delitos y pecados. Cristo quería darles una nueva vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si algunos sean quién, nueva, ¿qué? Y dice la palabra de Dios, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y qué. Entonces Cristo vino a dar vida, ¿verdad que sí? Lo que Cristo hablaba era cosas espirituales. Cristo nunca enseñó nada fuera del contexto bíblico, del contexto de su Padre o del contexto espiritual. Él siempre vino a enseñar lo que era correcto. Todo lo que él habló y enseñó eran principios espirituales. Entonces, hermanos, cuando leemos la Biblia y encontramos un principio que es bíblico, debemos de obedecerlo. Debemos de estar de acuerdo con lo que Cristo enseñó. Amén. Debemos decir, así es. Si la Biblia así dice, es correcto. Si Dios dice, lo voy a hacer. No debemos demostrar ningún tipo de contradicción a lo que Dios ha enseñado. No debemos demostrar ningún tipo de desacuerdo, hermano. Escúchame bien. A lo que Cristo enseñó. A lo que está en la palabra de Dios. Podemos estar en desacuerdo con los hombres, unos con otros, porque somos diferentes. Y tenemos diferentes filosofías, tenemos diferentes formas de pensar. No en la doctrina, pero en otras cosas sí. Pero cuando es la palabra de Dios, cuando es un mandamiento de Cristo, cuando es la doctrina de Cristo, no deberíamos tener problemas, hermanos, con lo que Cristo ha enseñado. Amén. Debemos estar de acuerdo y decir amén, así es. A lo que Cristo enseñó, a lo que Cristo manda. Amén, hermanos. Dice ahí, Cristo, porque Cristo vino y enseñó lo que era espiritual. Y él vino, hermanos, y enseñó lo que era espiritual. Y lo que él enseñaba daban vida. Daban vida. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy ¿qué? Yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Pero algunos de vosotros, dice el 64, pero algunos de vosotros ¿qué? No creen. ¿Algunos de vosotros qué? No creen. No todos van a creer la palabra de Dios.
Cristo enseñó cosas espirituales, cosas que daban vida, pero tristemente, hermanos, y lamentablemente dice que muchos no creyeron. Muchos, dice, algunos de nosotros no creen. Ahora, hay gente en este mundo que no cree, pero hay gente en este mundo que sí cree. Yo no sé usted, pero yo soy de los que sí creen. Yo creo la palabra de Dios. No practico todo, quisiera. Como me dijo uno la semana pasada, ¿para qué le voy a echar mentiras, pastor? ¿Para qué le voy a echar mentiras? Yo no practico todo lo que Cristo dijo. Quisiera practicarlo todo. Ahora debemos de esforzarnos en practicar lo más que podamos. Amén, hermano. No para aparentar, no para decir yo soy mejor que alguien, sino, hermanos, debemos hacer lo que Dios dice para nuestro propio beneficio espiritual. Para que Dios cambie nuestra forma de ser. Para que Dios, hermano, para tener, perdón, el deseo de servirle más. Entre más busco a Dios, entre más leo la palabra de Dios, más me parezco a Dios. Más me identifico con el Señor. Más me conecto con el Señor. Cuando leo la palabra de Dios, cuando escucho las palabras espirituales que Cristo habló, cuando escucho las palabras de vida que Cristo dio. Y aunque otros no crean, yo sí debo de creer. Dice la palabra de Dios, pero algunos de vosotros no creen. No creían lo que Cristo les decía. Y qué hermanos, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo es que tanta gente, hermano, conoció a Cristo? ¿Cuánta gente le escuchó hablar? Y al final de todo no creyeron en Él. ¿Por qué no creyeron? Ahorita vamos a ver más adelante, pero la razón era porque no le siguieron. Uno que cree en el Señor Jesús le va a seguir. Lo voy a repetir. Alguien que cree en Jesús le va a seguir. Amén. Aunque sea del ejército, pero le va a seguir. ¿Recuerda usted la historia de Pedro cuando Pedro le negó y todo? Y ahorita vamos a ver eso. Pedro le negó. Aunque Pedro le negó, le andaba siguiendo. Ahí andaba Pedro. De lejos. Y se escondía. Y luego miraba. Hola, Cristo. Y luego miraba. Y luego cuando ya lo miraba, que si era Jesús, se escondía. Y así. Ahora, después vemos que Pedro se arrepiente y todo eso, y ahorita vamos a ver en cuanto a eso. Pero el que es de Jesús le va a seguir, hermanos. El que es de Jesús, el que quiere oír lo espiritual y quiere oír palabras de vida, le va a seguir. Aunque va a haber gente que no va a creer, pero va a haber gente que sí va a creer. Usted y yo hemos creído, por eso estamos aquí. Aunque durmiéndonos, pero aquí estamos. Amén. Y está bien, hermano. Dile, de dormir en casa y dormir en la church, hay mejor de la noche. Hermano, no rompe. Luego sabemos de dónde viene el ruido, de dónde viene el cacahuate, ¿verdad? Pero gente no creía, pero gente sí creía, hermanos. Hay que concentrarnos en los que sí creen. Hay que concentrarnos en aquellos que sí quieren. No todos querían la palabra de Jesús. No todos querían la palabra espiritual que Cristo hablaba. Era dura para ellos. Les ofendía. No todos querían las palabras de vida que Cristo daba. Les ofendía. Era duro. No todos querían. Pero había gente que sí creía. Había gente que sí quería. Había gente que sí quería escuchar lo que Dios tenía que decirles. Y yo doy gracias a Dios que estamos en este tiempo, hermanos, donde todavía hay un remanente. Donde todavía, hermano, hay un grupo que se llama cristianos, que todavía, hermanos, todavía se reúnen, amén. Por eso es importante reunirse. Por eso es importante venir a la iglesia. Por eso es importante, hermano, congregarse. Porque dice la Biblia que de 2 o 3 están congregados, ahí está Dios en medio de ellos. Amén. Y no el tema de por qué
todo lugar, omnipresente, perdón. Él está en todo lugar al mismo tiempo. Amén, hermano. Entonces, ¿verdad? Él sabe todo y él conoce, y él conocía quién iba a creer y quién no. Porque Dios conoce todo. Y aún dice que conocía quién le iba a entregar. Los discípulos no sabían quién iba a entregar a Jesús, pero Jesús sí sabía. ¿Y saben quién fue? El que le entregó. ¿Alguien sabe? Levante la mano. Nadie sabe. Bueno, Raúl, ¿quién? Judas. No le ponga Judas a su hijo. ¿Okay? No le ponga a su niño Judas. No. Ese nombre es muy bueno. ¿Verdad? Pero dice que sí sabía aún que le iba a entregar. 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, escúcheme, y de aquí voy a sacar el tema del mensaje por el tiempo. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás. Y ya no, ¿qué dice ahí? Andaban con él. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron ¿a dónde? Y ya no andaban con él. Quiero predicarles en los últimos 20 minutos, 25 que me quedan. El tema, quédate con Jesús. Quédate con Jesús. Dice la Biblia que muchos no se quedaron con Jesús. ¿Qué hicieron? Se fueron. De los discípulos. No estoy hablando de los 12 apóstoles, estoy hablando de discípulos. Cualquiera que estaba dispuesto a seguir a Jesús. Dice que se fueron, hermanos. Lo dejaron, volvieron atrás y ya no andaban con él. Quédate con Jesús. Si alguien más vuelve, usted quédese con Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te pido que bendiga tu palabra en esta hora, el resto del mensaje, Señor. Ayúdanos, Dios, a este año 2026 a no volver atrás, a quedarnos con Jesús, a no ser el grupo que se va, sino el que se queda, a quedarnos con Jesús en este año 2026. Que no seamos de aquellos que se van, sino que seamos de los que se quedan con Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ahora sí a los 12 discípulos, le dijo Jesús, ¿queréis acaso ir también vosotros? Dice iros, pero no puedo decir la palabra iros porque piensan que soy de Nayarit. Porque los de Nayarit dicen ira. ¿Verdad? ¿Queréis vosotros ir también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Hermano, sin Jesús, ¿a quién iremos? ¿A dónde va a ir usted sin Jesús? Como dicen en Texas los tejanos, ¿qué andas haciendo sin noche? Me encontré allá un tejano en el Hijo Paz, hermano. Allá con Roberto, ¿se acuerdan de Roberto? El viejón. Sí. Y me lo encontré ahí en el buffet chino. Porque ahí en el Hijo Paz hay un buffet chino muy bueno. Ya me dio hambre, hermano. Para los que les gusta ir al buffet chino, que venden caldo de camarón aquí, ¿no? Caldo de camarón en un buffet chino. No, ya es puro bife. Y me encontré ahí un hermano, ahí me llamaba Roberto y pues ya tenía años que no lo miraba. Y me dice, ¿qué andas haciendo sin noche? Me dice. Hermano, sin Jesús, ¿a dónde iremos? Digo para los que se quieren ir. ¿Qué andan haciendo sin noche, hermano? ¿A dónde vamos a poder? ¿A dónde vamos? Sin Jesús no podemos ir a ningún lado sin Jesús. Quédate con Jesús en 2025. Amén. No hay nada bueno para nosotros en el mundo. El mundo no tiene nada bueno que ofrecer. Jesús tiene mucho bueno que ofrecer. Por eso, hermano, quédese con Jesús. Lo voy a repetir. Quédese con Jesús. La gente escuchó a Cristo hablar, hermanos, de muchas cosas. Capítulo 6, hay mucha enseñanza, hermano. Y la gente escuchó hablar de Cristo, la razón por la cual ellos dijeron que era una palabra dura y se ofendían
decía, dura esta palabra, y luego Cristo les dijo, y esto te ofende. Y la razón era porque Cristo le dijo en el capítulo 6, hermanos, versículo 46 en adelante, Cristo les dijo que Él era el pan de vida. Y que para que pudieran ellos tener vida tenían que creer en Él. Vamos a leer el versículo 46, 6:41. Murmuraban entonces de Él los discípulos, los judíos, perdón, porque Él había dicho, yo soy el pan, ¿qué, hermanos? El pan que descendió de dónde. Empezaron a murmurar los judíos, que se enojaron simplemente porque Cristo les dijo, yo soy el pan que viene del cielo. Yo soy el pan de vida, más adelante lo digo así. Ahora, ¿fue Cristo el pan del cielo, sí o no? Entonces, ¿por qué se ofendieron, digo? Si Cristo lo dijo, si la palabra es, ¿por qué se ofende la gente? ¿Por qué nos ofendemos, hermano? Y no estoy hablando, hermano, escúchame bien, no estoy a favor de un espíritu ofensivo. O de gente que dice, yo te voy a decir aunque te enojes. No, mejor ni lo digas porque si vas a hacer enojar. Pero estoy hablando de con un buen espíritu, hermanos, con un espíritu de amor, con un espíritu de verdad, enseñar la palabra de Dios, hermano, a cristianos y a no cristianos, hermano, y decir lo que Dios dice. Mire, simplemente porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida, la gente se enojó. Vimos una generación muy ofensiva, 2026. Everybody get offended so fast. We live in a generation that, they get offended for nothing. And we need to understand that if God says so, then we have to do it. We need to obey the word of God because God says so. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Si Dios lo ha dicho, hermano, ahora, si Dios no lo ha dicho, no haga nada. Si viene un hombre o un pastor y lo quiere hacer a fuerzas, hacer algo, hermano, usted tiene que hacerlo porque Dios lo pone en su corazón. Y porque es la palabra de Dios. Amén, hermano. Dice el versículo 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre nos conocemos? ¿Cómo puede ser este del cielo es descendido? Ellos no creían que Cristo era Dios, era el problema. Ellos no creían que Cristo era Dios. Es más, no creían que Cristo era el hijo de Dios. Ellos no creían en la Trinidad. Doctrinalmente no estaban bien. No creían, ellos no creían en el Padre, no creían en el Hijo, ni en el Espíritu Santo. Porque estaban ellos bajo la ley, estaban ellos bajo otra forma. Pero Cristo vino, hermanos, y Él trajo la nueva forma, Él trajo el nuevo pacto, hermano, Él trajo la nueva forma del cristianismo, lo cual ellos no estaban impuestos a oír. No creían, su mente estaba cerrada a lo antiguo, a la ley de Moisés y a otras cosas, al ojo por ojo y diente por diente. A hacer justicia por su propia mano. Pero no estaban impuestos ahora a la ley del amor que Cristo le ha traído, a la ley de la gracia, al nuevo pacto que Cristo vino a traer. Y ellos escuchaban esto y no les entraba. No creían a Él. Ahora, otros sí creyeron. Y yo me pregunto, ¿por qué estos no creyeron y estos sí creyeron? Eran personas igual. Simplemente, hermano, los que sí creyeron, hermano, le dieron la oportunidad a Dios. Le dieron la oportunidad, hermanos, de escuchar. Y de escuchar las palabras espirituales y la palabra de vida que Cristo hablaba. Y cuando ellos escucharon lo espiritual, lo que da vida, hermanos, eso hizo el cambio en ellos. Pero ¿qué hicieron nosotros? Cerraron su corazón. Por eso es bien, hermano, peligroso cerrar el corazón al Señor. Y categorizar a todos como que todos son igual. Dicen algunos, es que todos los mexicanos son igual. No, yo no soy igual a todos. Dicen algunos, todos los venezolanos son igual. ¿Verdad que no, hermano? No todos son igual. No. Todos son feos, pero no todos son feos. Es que todos los
todas las mujeres son iguales. ¿Verdad que sí, hermanos? Tengan miedo. Van a dormir en el sofá. Decimos, todos son, no todos son iguales. Amén. Y las palabras que Cristo habló eran verdaderas, eran vida, eran espirituales, pero aún así la gente lo rechazaba. Se ofendían porque Cristo les dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Sigamos leyendo. Y Cristo les dijo el 43. Jesús le respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuidado, ya se empezaron a enojar más. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo lo que oyó el Padre aprendió de él y viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que el Padre vino de Dios. Este ha venido del Padre. De cierto digo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Cristo dijo, el que cree en mí, ¿tiene qué? Tiene vida eterna. Luego fíjense, yo soy el pan de qué? Cristo les continuó hablando que era el pan de vida. Pero no la entendían, no la agarraban. Porque tenían un corazón duro. Repito, cuando tenemos un corazón duro, hermanos, no podemos agarrar lo que Dios dice. Nos lo digas bonito o nos lo digas tú. Tenemos que ser humildes, tenemos que abrirle nuestro corazón a Dios, hermanos, y dejar que las palabras de vida, las palabras de Jesús, que son espirituales, y las palabras de Jesús, que son vida, hagan, hermanos, la obra en nuestro corazón. Amén. Y si hacen la obra en nuestro corazón, escúchame, va a haber cambios en nuestra vida. Pero si la palabra de Dios no hace la obra en nuestro corazón, no va a haber cambios en nuestra vida. 2026 no va a haber ningún cambio, vamos a seguir igual. Tenemos que dejar que la palabra de Dios, la palabra que Cristo habló, hermanos, que son vida, que son espiritual, hagan la obra en nuestro corazón para que podamos vencer esa barrera de la incredulidad y de la murmuración, de la cual hemos mirado aquí un poquito. Dice el versículo 48, yo soy el pan de vida. Lo repito otra vez, soy el pan de vida. Primero dijo, soy el pan del cielo. Ahora dice, soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Hablando de Cristo, de él, este es el pan que desciende de dónde? Y el que come de él, para que ocupo tomar clases de español también. My Spanish is not good either. Para que el que de él come, no que, hermanos, no muera. Este es el pan que desciende del cielo. ¿Quién? Cristo. Y el que come del pan de Cristo no muera. Ahora, algunos de ustedes ya están como los fariseos, como los judíos. Están confundidos. Vamos a leer. 51. Cristo dijo, yo soy el pan que descendió de dónde. Ahora, Cristo está hablando aquí espiritualmente. Amén. No está hablando aquí literalmente que Cristo era un pan y que todos tenían que venir a él y morderlo y comérselo. Amén. Por eso ellos no entendían. Exactamente, decían, oye, pero ¿cómo ese no está bien de su mente? No agarraban las cosas como eran. No tenían el discernimiento para entender que él estaba hablando espiritualmente. Porque yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá, ¿para qué? Para siempre. El pan que yo daré es mi qué, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora eso no entendía. Cristo estaba hablando, hermanos, de que él iba a ir a la cruz y él iba a ofrecer su cuerpo. Amén. Amén. Iba a dar su vida, iba a dar su cuerpo ahí sí, físicamente, literalmente. Y cualquier persona que aceptara el sacrificio de Cristo, lo que él, hermano, físicamente iba a entregar en la cruz, y la sangre que él iba a derramar en la cruz
ciencia para entender esto, pero la gente estaba espiritualmente ciega. Y cuando alguien está espiritualmente ciego no puede entender, hermanos. Amén. Tiene que dejar que el Espíritu de Dios sobre para poder entender. Para poder entender lo que Cristo hizo por nosotros. Y no más entenderlo, pero aceptarlo. Entonces, versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No lo pueden entender. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No está hablando de comer su cuerpo y de tomarse un vasito con sangre de Cristo. No. Está hablando, hermano, escúchame bien, de aceptar el sacrificio que Cristo puso en la cruz del Calvario. Que Él, hermano, dio su cuerpo, hermano, para ser puesto en la expiación. Y dio también su sangre. Amén, hermanos. Porque el versículo 55, porque mi carne es verdadera. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, ustedes y yo lo podemos entender, muy fácil, amén. Pero los que no, hermanos, no han creído, los que no han aceptado, los que murmuran, los incrédulos, los que les ofenden, los que no creen, hermanos, es difícil que ellos entiendan. Tienen un velo, lo cual no pueden ver. Pero cuando una persona, hermanos, escucha la palabra de Dios y cree el Evangelio, hermanos, esa venda es quitada, ese velo es quitado, y entonces la persona puede creer, y porque cree, hermano, lo recibe. Amén. Amén. Versículo 57, como el Padre me envió, y yo vivo en el Padre, así mismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que me dio el cielo, no como otros padres que comieron el maná y murieron. El que come ese pan vivirá eternamente. Wow. Estas cosas dijo la sinagoga, enseñando en Capernaúm. Y luego se acerca. Y al oír muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. Wow. Para ellos era algo duro. Era algo difícil de entender. ¿Cómo que comer tu carne? ¿Cómo que beber tu sangre? No, no es posible. Porque se deberían de discernir espiritualmente. Pero cuando ellos la creyeron y la aceptaron, ellos entendieron lo que era. Sabiendo que Jesús sí mismo, que sus discípulos murmuraban, le dijo, esto os ofende. Wow. Esto os ofende. La gente, hermano, sigue ofendida con Dios todavía. Pero aquellos que han creído, hermanos, saben y entienden lo que verdaderamente el Señor les quiso enseñar aquí. Amén, hermanos. Amén. Y quiero enfocarme en este versículo por el tiempo. Dice ahí, versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Y ya no andaban con quién. Con él. Una de las cosas más tristes, hermanos, es volver atrás. Es dejar a Jesús. Dejar a aquel que nos ha traído palabras de vida, aquel que nos habla de las cosas espirituales, aquel que dio su vida por nosotros, que dio su sangre, su cuerpo por nosotros. Una de las cosas más tristes, hermanos, es abandonarlo. Judas abandonó a Cristo. Amén. Judas traicionó a Cristo con un beso. Cristo le dijo a Judas, Judas, con un beso me entregas. Judas anduvo con Cristo, pero realmente no le conoció. Judas no comió del pan celestial que Cristo les había dado. Él lo rechazó. Judas lo traicionó. Judas volvió atrás. Y Cristo le dijo a Judas, Judas, con un beso me entregas.
el apóstol amado. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, pero Juan lo acompañó. Juan se quedó con Jesús. Yo le hago esa pregunta en esta noche en la aplicación y termino ya. ¿Qué va a hacer usted con Jesús 2026? ¿Se va a quedar con Él? ¿Lo va a acompañar hasta el final? ¿Estará usted firme hasta que Cristo venga? ¿O va a ser como Judas, que lo va a traicionar por 30 monedas de plata? ¿O va a ser como Pedro, que inconscientemente lo negó? Pedro no quería negarlo, pero él lo negó. Pedro, después de que Pedro volvió al Señor, Dios lo usó grandemente. Amén. En una ocasión predicó y fueron 3,000 almas salvas. No me diga usted que no me diga usted que Dios no usó a Pedro, sí. Después predicó Pedro y 5,000 fueron salvos. Amén. Aunque Pedro lo negó, hermanos, él volvió al Señor. Y qué bendición es cuando uno vuelve a Dios. Amén. El Señor lo acepta y lo usa todavía uno. Pero hay aquellos que se van y no vuelven. Hay aquellos hermanos que han negado a Jesús, que lo han traicionado. Pero hay aquellos hermanos que han decidido en su corazón seguir con Jesús. El tema de la enseñanza esta noche se llama Quédate con Jesús 2026. Quédese con Jesús, hermano, siga adelante. No vuelva atrás. No niegue a Jesús, no lo venda, no lo traicione. Quédese con Jesús, siga adelante. Desde entonces dice, muchos de vuestros discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. No seamos, hermanos, de los que dejan a Jesús. Seamos de aquellos, hermanos, que siguen adelante con Jesús en el año 2026. Nuestra decisión sería esta.